Yo soy Arali Cortés y voy a hablar sobre los hechos jurídicos. Para saber qué es un hecho jurídico, tenemos que tomar en cuenta que estos son los datos más importantes de todo el caso, en los cuales basaremos la resolución posterior y ayuda a mantenerse enfocado en la mayoría de veces de los hechos más importantes alrededor del caso. El primer hecho se daría cuando James Francisco Sánchez recurriría al órgano jurisdiccional, en este caso la RENIEC, para solicitar el cambio de nombre. Este solicita que se le cambie el nombre y se le reconozca como Jenny Stephanie Francesco Sánchez, alegando que es víctima de discriminación e incluso una tentativa de violación. Discriminación provocada por sus padres y al mismo tiempo efectuada por tanto compañeros de su institución como profesores. Después de llegar a Lima, se realiza una cirugía de la feminización de su zona perineal y la amputación de su pene. Así, opta por usar el nombre de Jenny Stephanie Francesco Sánchez para todas las actividades sociales. El uso de maquillaje, dejar crecer su cabello y vestirse comúnmente como lo haría una mujer. Como se ha dicho, en su mayoría él ya emplea cosas que serían comúnmente femeninas, incluso su nombre siendo parte de eso. Pero principalmente su deseo de cambiar el nombre recurre en que al momento de hacer trámites, como por ejemplo en bancos, se le exige que tiene que hacer una revisión obligatoria para comprobar su género debido a que no coincide con sus papeles. Mi nombre es Joseph Alessandro Pietro Rejón. Resolveré la parte número 2 del marco normativo, que es del método de resolución de casos y justificación jurídica del Dr. Elmer Arce. ¿Qué es el marco normativo? Pues según la metodología del Dr. Arce, aquí debemos definir la amplitud y la rama jurídica aplicable para entender la naturaleza del caso. En la primera capa ubicamos este caso dentro del derecho civil y la especialidad de derecho de las personas. Esto se justifica procesalmente porque la demanda fue admitida en el cuarto juzgado especializado en lo civil y sustantivamente porque se discuten los artículos 19 y 29 del Código Civil, que regulan el derecho al nombre y a la posibilidad de cambiarlo solo por motivos justificados. Sin embargo, también aquí surge la complejidad del caso. El marco normativo civil tradicional resulta insuficiente, ya que la RENIEC argumenta que el sexo es el dato biológico inmutable. Por esa razón fue necesario expandir el marco normativo hacia una dimensión superior, que sería el derecho constitucional. El juez tuvo que elevar el debate para aplicar directamente el artículo 2, inciso 1 de la Constitución sobre el derecho de la identidad y al libre desarrollo de la personalidad. Finalmente, el marco normativo se termina de completar con el derecho internacional de los derechos humanos y se integró la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana, aplicando el control de convencionalidad para establecer que la identidad de género no requiere pruebas patologizantes. Y pues en conclusión, nuestro marco normativo no es solo legal y civil, sino que es constitucional y convencional, puesto que solo así se podía proteger la dignidad de la demandante. Soy Kimi Zorrilla y yo voy a explicar sobre el paso 3, que es análisis de validez normativa. Para este caso, donde James Francesco solicita que se le reconozca como Jenny Stephanie y pide el cambio de nombre y de sexo, primero revisamos si las normas que vamos a usar están vigentes y si realmente aplican. La Constitución sí está vigente y sus artículos sobre dignidad, identidad y libre desarrollo se relacionan directamente con lo que vive Jenny, porque ella ha pasado por discriminación, violencia psicológica y física, y además tiene problemas diarios porque su identidad social no coincide con lo que aparece en su DNI. También está vigente el artículo 29 del Código Civil, que permite cambiar el nombre cuando hay un motivo justificado. En este caso, Jenny demuestra que su nombre masculino le causa daños y dificultades reales al momento de relacionarse con instituciones. Así que esta norma sí aplica. Con respecto al cambio de sexo, la ley de RENIEC no lo prohíbe, simplemente no lo regula.
y por eso debe interpretarse de acuerdo con la Constitución para no afectar derechos fundamentales. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional también está vigente, especialmente la sentencia 06040-2015, que reconoce que la identidad de género forma parte del derecho a la identidad. Esta sentencia es importante porque respalda que una persona pueda solicitar el cambio de sexo registral sin necesidad de cumplir requisitos médicos o psiquiátricos. Además, las normas internacionales de derechos humanos, como la Convención América y la Opinión Consultiva 2417, también están vigentes y apoyan la protección de la identidad de género, prohibiendo la discriminación. En conclusión, todas las normas que se usan en este caso son válidas y están vigentes. Todas permiten atender al pedido de Jenny y ninguna lo prohíbe. Por eso, este paso confirma que sí existe base legal suficiente para resolver su solicitud. Hola, mi nombre es Rocío Santos y en el paso número 4 voy a realizar la interpretación en abstracto, que consiste en identificar el material jurídico relevante. Partimos de los principios constitucionales porque son el criterio superior de interpretación. La dignidad humana evita cualquier trato discriminatorio hacia personas y garantiza su valor como tal. El derecho a la identidad reconoce que esto no es solo biológica, sino también psicológica y social. Y el principio de no discriminación prohíbe excluir a alguien por su identidad de género, lo que limita a entidades como RENIEC frente a decisiones excluyentes. Después revisamos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En la sentencia 2273-2005 se explica que la identidad tiene una dimensión objetiva, como los documentos, y otra subjetiva, que es la autopercepción. En la sentencia 6040-2015, el tribunal precisa que el sexo no es una categoría fija, sino biopsicosocial, y reconoce la identidad de género como parte del derecho a la identidad. Esta línea jurisprudencial es clave para entender casos de adecuación registral. También consideramos la opinión consultiva 24/17 de la Corte IDH. Esta opinión establece que los cambios de nombre o sexo deben basarse en voluntad libre de la persona sin exigir cirugías ni evaluaciones patologizantes, y además reconoce la identidad de género como un derecho protegida por la Convención Americana. El Tribunal Constitucional ha establecido que la Constitución tiene una fuerza normativa directa y prevalece sobre reglamentos administrativos. Por eso, si una norma inferior afecta a derechos fundamentales, puede inaplicarse. Finalmente, en efecto horizontal de los derechos fundamentales obligan también a entidades administrativas, no solo a jueces, que deben actuar garantizando dignidad, identidad e igualdad, y no solo basándose en criterios registrales tradicionales. En resumen, este paso reúne los principios, jurisprudencia y estándares internacionales que nos permiten interpretar correctamente el caso en los pasos siguientes del método. Hola, soy Crisel León y hoy les presentaré la fase 5 y la fase 6 del caso de Jenny Estefany y Francesco Sánchez contra la RENIEC, donde cubriré los pronunciamientos decisivos, las normas aplicables y la resolución final de la Corte Suprema. Fase 5. La parte demandante alegó que el sexo es una categoría multidimensional, no deducible a genitalidad. La identidad de género es un derecho constitucional protegido, parte del derecho a la identidad personal. Este pronunciamiento estuvo avalado por el artículo 1 y 2 de la Constitución Política, 2 sentencias del Tribunal Constitucional y 2 expedientes. Esto protege la integridad psíquica y moral, prohíbe la discriminación por identidad de género y que además su modificación no genera afectaciones al interés público ni interfiere con funciones registrales. Por otro lado, la RENIEC defendió una interpretación estricta de la norma registral, artículo 32 y 36 de la Ley Orgánica de la RENIEC. Alegó que el registro solo admite sexo biológico para mantener la estabilidad registral, y no hay una norma para cambios por autodeterminación. Fase 6. Resolución final. La Corte Suprema declaró improcedente el recurso de casación de la RENIEC, confirmando el amparo.
Así Jenny cambió su sexo de masculino a femenino y nombre de James a Jenny Stephanie en partida de nacimiento y DNI. Esta sentencia reconoce la identidad de género como núcleo del derecho a la identidad. Representa un quiebre jurisprudencial, donde prima la dignidad humana y derechos constitucionales sobre tecnicismos registrales. Muchas gracias por su atención.